¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes siempre. Qué bueno poder compartir unos minutos con las mujeres, con las diosas, con estas protagonistas nuevas de la historia de nuestro país. Y como siempre tengo el gusto de presentar a varias de mis ahora compañeras de luchas, de muchas luchas que estamos realizando conjuntamente, porque acá, con un micrófono en la mano, también estamos logrando hacer algunos cambios en nuestra sociedad. Y el día de hoy doy la más cordial bienvenida. Arranco con mi amiga de siempre, Miriam Saavedra. Bienvenida, Miriam, qué gusto tenerte como siempre. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un honor compartir con las diosas, contigo y con todo el público. Gracias a ti por estar con nosotras. De la misma manera, quien nos da siempre el apoyo legal, la orientación jurídica, que es fundamental para llevar adelante una vida medianamente razonable, que no metamos la pata en nada. Muchas gracias por estar como siempre, Valquiria Lira. ¿Cómo estás, Valquiria? Gracias, Berito. Buenas noches a las diosas también, y siempre para compartir contigo. Gracias. Patricia Brañez, ella de CIDEM, trabajando siempre por las mujeres y para las mujeres. Bienvenida, Patricia, gracias. Gracias a vos, Verónica. Buenas noches, Miriam, Valquiria. Un gusto, pues, nuevamente estar en tu programa. Bueno, y el tema de hoy, pues, desgraciadamente no es muy grato, aunque es importante que lo abordemos porque desde toda perspectiva requiere un análisis. Este fin de semana, regresando de un restaurante en la zona sur, en Cotacota, fui testigo de una escena dramática y dolorosa. Una pareja muy joven, tendrían 23, 25 años, jaloneaba a un pequeño niño de aproximadamente 2 años. El varón, enardecido, gritaba y jalaba al bebé, mientras la muchacha, muy jovencita, intentaba subirse a una movilidad, mientras apenas atinaba a suplicarle que no haga eso. Llanto de la criatura, llanto de quienes estaban siendo protagonistas de esa pugna, y hasta quienes pasábamos por el lugar nos pusimos con, creo que un nudo en la garganta de ver qué doloroso instante. La muchacha logró subirse a una movilidad y partir hasta donde pudo. El joven corrió y se puso por delante de la movilidad intentando exigir que ella baje con la criatura. Fue realmente dramático. Serían las 3 de la tarde, plena luz del día, un precioso edificio en la zona sur y 2 jóvenes que están empezando una vida, y peor aún, una criatura de apenas 2 años que está empezando a vivir. El trauma de la criatura, de hecho, va a tener y requerir mucha terapia, probablemente hasta, quién sabe, su adolescencia. Ese forcejeo entre ambos ha debido dejar traumatizar no solo al niño, a la madre y también al muchacho, porque no somos quien para juzgar y decir quién tiene la razón o no. Creo que situaciones como estas son cotidianas, aunque no las vemos. La tenencia de los hijos luego de la separación. ¿Quién debe quedarse con las criaturas y cuáles son probablemente las artimañas que se utilizan a veces desde el punto de vista legal para poder doblegar el brazo de la otra persona? Qué difícil llegar a aquello. Miriam, quiero partir contigo, por favor. Tú has sido mamá divorciada, has criado sola a tus hijos. Me imagino que nunca has sufrido el hecho de haber tenido que luchar por una tenencia. Creo que no, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, ¿no? Porque el padre de mis hijos y fue inteligente, humano como yo. No podíamos convertir a los hijos en cosa, menos en objeto de chantaje. Más bien lo que se hizo fue un acuerdo transaccional, y cuando hay una ruptura de una convivencia general, lo que se hace es, surge la necesidad inmediata de ver con quién se quedan los hijos, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, dijo inmediatamente el padre, pues van a estar muy bien contigo, ¿no? Y en este caso, para definir, yo creo que no se trata de género, no, se trata de ver la salud mental, la educación, el relajamiento económico. Se trata de ver quién está más apto para que ese ser
que ha venido, que es fruto del amor, que puede que se acabe o no, pero uno, el padre o la mujer, no, o la esposa más bien, no se divorcia de los hijos. No. Ese amor debe cultivarse, y si se queda con la madre o se queda con el padre, debe más bien fomentarse el contacto, la relación, pero todo también depende de las circunstancias, depende de la edad del niño, y se afecta tanto a niños, como yo soy testigos de divorcios cuando los hijos eran grandes, ya tenían una estructura familiar formada, de pronto se les quiebra y quedan también traumados. Entonces es un tema tan delicado que hay que tomarlo con pinzas, no cosificar a los hijos, respetarlos y darles su lugar de seres humanos, producto de ese amor que hubo. ¿No? Se los tiene que respetar como personas. Es un tema muy delicado, habría que profundizar desde el ámbito legal, psicológico y humano, fundamentalmente. A ver, ¿qué dice Valquiria? Porque yo he visto en algunos casos, y te voy a ser sincera, como algunos colegas tuyos inmediatamente plantean la posibilidad de le pediremos a los chicos. Una vez que pelee el tema de los chicos, ya no va a molestar más adelante, le haremos asustar, o cosas como esas, que muchos padres pues desafortunadamente obedecen y llevan a un verdadero shock a las criaturas. Tú, ¿qué opinas de eso? ¿Existe aquello? Hasta te has debido enfrentar con situaciones parecidas a esas, defendiendo alguna... Con situaciones muy difíciles, ¿no? Principalmente este último quinquenio. La tenencia, así se llama legalmente, la tenencia de menor, es un efecto del divorcio. Sí. Y también puede ser un efecto de una separación de convivencia simplemente, ya. ¿no? O también la tenencia puede ser efecto de una viudez o de un abandono de familia, ¿no? Etcétera. Pero en estos últimos 5 años se ha dado con mayor frecuencia que lo que tú dices, ¿no? El varón pide a los hijos en tenencia como un instrumento de chantaje a la madre para que no pida asistencia familiar, porque ellos dicen es mucho dinero lo que está pidiendo la señora, entonces prefiero yo quedarme con los niños, ¿no? Y que ella me den asistencia. Pero no es un recurso que surte efectos en estrados judiciales cuando esto sucede. Normalmente los hijos, en el 90% de casos, se queda con la mamá. El otro fenómeno es que también es generacional. Ahora los padres son más apegados a los hijos. Estoy hablando del sexo masculino. El papá hombre. Sí, ¿por qué? Porque se tiene un hijo. ¿no? Cierto. Se tiene un hijo. Entonces ese hijo es el único nieto, el único sobrino, y a veces en la familia ese nieto es producto del hijo que uno tiene, porque los otros hijos no se han casado, no han engendrado descendientes. Entonces hay un fenómeno que se está dando que se llama el alegato del divorcio, que es respecto a la tenencia, que significa que yo invento una causal para quitar al hijo a la madre o al padre, ¿no? Violación, tentativa de violación, maltrato, drogadicción, a veces que la ley contempla como causa de pérdida de patria potestad, de la tenencia, ¿no? Pero se da más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Simplemente porque, lo que decía Miriam, uno se divorcia del esposo o de la esposa, no se divorcia de los hijos, pero el trauma del divorcio para una persona que no está preparada hace que sus sentimientos personales le impulsa a utilizar al niño como instrumento de chantaje. No vas a ver a tu padre, o tú no los vas a, te divorcias, pero no los ves más a tus hijos. Y además también un cierto temor, ¿no? De que los hijos, de perder ya el esposo también, digamos, perder a los hijos también. Y para eso está, digamos, la Defensoría del Menor, la Brigada de Familia, la plataforma que existe en la alcaldía también de la violencia, que hay que orientar. Pero la ley, nuestras leyes protegen este tipo de actitudes, y la ley del menor específicamente califica como maltrato el usar al menor como instrumento de chantaje en cualquier tipo de conflicto familiar, pero además específicamente castiga el hecho de que una madre o un padre incomunique a sus hijos con su padre, ¿no? O con su madre.
Ah, eso ahora se puede. Está, digamos, desde que está vigente la ley del niño, niña y adolescente, eso está, y la sanción, dependiendo de la gravedad, puede versar desde la pérdida de la patria potestad materna o paterna, llamada de atención, terapias o alejamiento de los niños de ambos padres para que se vaya a un refugio. ¡Qué terrible! Sí. Bueno, me imagino que ustedes han tenido también algunos casos similares en CIDEM de madres que habrán pedido ayuda o acudido para poder ser protegidas, o padres también inclusive, no sé, ¿cómo ustedes manejan ese tema? ¿Hay casos similares? Sí, bueno, el CIDEM tiene un servicio de atención psicosociolegal a mujeres en situación de violencia en el Alto. Muchos de los casos que llegan al servicio están relacionados, por supuesto, con la violencia, con historias de violencia muchas veces extremas, y que donde el objeto de la disputa, digo objeto entre comillas, son precisamente los hijos, ¿no? Pero no solamente por este cariño que tienen muchas veces los padres hacia los hijos, porque yo los voy a educar mejor, o porque qué sé yo, sino porque evidentemente los hijos y las hijas constituyen un arma de chantaje para que la mujer no abandone el hogar, para que no los abandone, para que no abandone al marido o al conviviente. Entonces ¿no? Si te vas, te quito los hijos. Si te vas, no te voy a pasar pensión. O en muchos de los casos también, como la mayoría de las mujeres ahora no se casan, entonces tienen una convivencia con la pareja, sí, con hijos en común, etcétera, pero entonces viene el chantaje, no lo reconozco. Patricia, ¿me estás diciendo que las mujeres prefieren en algunos casos seguir soportando maltrato por el temor a que el momento de separarse pierdan a sus niños? Sí. Porque tienen entonces un profundo desconocimiento. Así es. Y el hombre las amenaza con eso, creyendo que los van a quitar, pues prefiero ya, no importa, me quedo, no importa que me golpee, pero cerca de mis hijos. Qué amor inmenso es el de las madres, ¿no? Pero es un desconocimiento. Ustedes logran orientarlas de la ley, por un lado, de los derechos que ampara tanto a las mujeres como a los niños, niñas, adolescentes, pero también es mucha presión social, ¿no? Porque en general las mujeres que se separan o las mujeres que se deciden, digamos, para muchas veces salvaguardar su vida, abandonar el hogar, muchas veces los dejan temporalmente a los hijos para escapar del agresor, ¿no? Y ya es abandono de hogar, ¿no? Por un lado, abandono de hogar, pero por otro lado, la sociedad juzga muy duramente a las mujeres, ¿no? Mala madre, mala esposa, qué tipo de mujer es, que se va de su casa y abandona a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces esa mujer ha tenido ya una historia muy fuerte de violencia, ¿no? Y sale de la casa para salvaguardarse y después trata de recuperar a los hijos. Y bueno, entra en estos procesos. ¿Y se le pone más difícil recuperar a sus hijos cuando se ha ido de la casa? Así es. A ver, vuelvo a Valquiria, entonces sí, qué bueno que también Miriam es abogada, porque nos van a orientar, esto es algo que me deja sorprendida. Es desconocimiento, eso es verdad. La mamá, el hombre le dice, te voy a quitar, ¿no? Y ya está. La mujer tiembla, no importa, no pide pensión, se queda con el marido aunque la golpee, es maltratada. ¿Qué opinas, Valquiria? Bueno, eso sucede y es falta de comunicación, primero de los entes estatales, a todo el sector femenino y en relación a toda la población, ¿no? Pero eso sucede, eso sucede. Sí. Y entonces allí entra el temor de cualquier madre de perder a su hijo
entonces prefiere vivir un mundo de violencia familiar. Pero también las mujeres tienen otro temor, ¿no? El temor de que me voy, pero me voy con mi hijo, ¿no? Me separo y me voy con mi hijo. De todas maneras, se sucede la separación o el divorcio, entonces la mujer, como ha sido traumada por el esposo, entonces no deja que su esposo vea a sus hijos. Y entonces se generan procesos y es muy difícil que las mujeres puedan entender que eso es maltrato y entran en un proceso obviamente legal, porque no es correcto, con trauma o sin trauma, la ley no contempla. O sea, ¿no? pero y se les va a dar la vuelta en todo caso. Se les da la vuelta, por eso es importante que todas las mujeres sepamos que si nos divorciamos, ese señor tiene derecho a ver a sus hijos, porque mañana pasado el hecho de nosotros impedir aquello puede ser utilizado en nuestra contra. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que si el individuo, el padre, es violento, ya sea una violencia psicológica, física o material, ese señor, no porque exista la ley del niño y adolescente que establece que nosotros cometeríamos maltrato por impedir que vean a sus hijos, pero lo hacemos por justa causa, porque la otra cara está que no podemos poner a nuestros hijos con su agresor, ¿no? Con quien agrede, con quien pega, con quien hace viola, abuso deshonesto. Por supuesto. Entonces, en esos momentos también todo tiene dos lados, la defensoría y los juzgados también protegen al niño para que ese agresor no pueda ver a los hijos, ¿no? Pero es importante que todas nosotras, ¿no?, sepamos nuestros derechos y las limitaciones a nuestros derechos también. Y obviamente es muy difícil para las mujeres. El abogado le puede decir, no hagas esto, pero para mí, de estos 5 últimos años, ha sido muy difícil hacer entender a mis clientes que tiene que ver su papá a sus hijitos. Por una simple razón, la amenaza de la suegra, la amenaza de la cuñada, ¿no? De que un día lo lleva de visita y ya no ve más a sus hijos. Claro, pueden hacerlos desaparecer. Hoy te toca sábado y domingo y ya no vuelve el niño a la casa, porque dice que, y los toman como rehenes, ¿no? Y ahí viene la alienación parental, ¿no? Que los psicólogos dicen influencia externa en los niños, ¿no? ¿Por qué no voy a ver? Porque dice que tú le pegas, ¿no? Porque dice que tú eres mala, pero simplemente es porque ya los hijos ahora, digamos, no hay el género masculino de antes, ¿no? Que dejaban con la mamá y se iban. Ahora ellos pelean a los hijos tal cual una mujer. Pero yo pienso, y mi experiencia es, ese niño nadie lo va a abrazar como su mamá. No, ahora vamos a ir a eso. Espérame, porque yo también estoy absolutamente de acuerdo con aquello. Estos últimos 5 años, dice Valquiria constantemente, Miriam, se han incrementado las separaciones, las formas nuevas de afrontar esto y también la actitud de algunas mamás que de pronto no siempre son las más adecuadas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que estamos tocando un tema de fondo, ¿no? Esto devela de que el Estado como Estado no ha sabido plantear una política que proteja al niño, que en ese momento es la víctima número 1 de una indecisión producto de inmadurez de la pareja. Entonces el Estado debería plantearse poner un lugar primordial, principal en la cúspide, porque estamos hablando de un ser que no ha pedido venir a este mundo, estamos hablando de un ser totalmente indefenso, ¿no? Y que es golpeado, que es víctima de violencia física, psicológica y moral, y que si usted, padre o madre, ha golpeado o lo está sometiendo a esa pugna porque lo convierten en objeto, nunca más se va a curar. Se puede pasar el moretón, se puede pasar, puede cicatrizar la herida, pero la cicatriz interna no. Entonces lo que se tiene que hacer, a mi criterio, es llamar a estos protagonistas que, ¿por qué en este último quinquenio? Hay varios factores, a mi humilde criterio. El económico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está llevando a la crisis familiar? La parte económica, no tienen trabajo.
no hay estabilidad económica. Esto no hay trabajo, entonces eso genera, y además hay que ver la parte psicológica del hombre o de la mujer que no está madura. Se ven matrimonios también muy jóvenes, Sí, ¿no? De pronto viene un niño por casualidad no planificado, entonces eso también lleva a pensar, ¿no? Entonces, por favor, o de pronto se ve un señor que se cree joven y se divorcian y el niño pide sacarlo un fin de semana para ostentar su falta de madurez porque le quiere presentar a varias novias. Correcto. ¡Qué inseguridad! O sea, lo primero que hay que hacer, si yo decido enamorarme de alguien y romper esa convivencia, pues hablaré con la señora, decirle, o con el señor, mira, yo no te amo, he decidido rehacer mi vida, ¿no? Entonces, la decisión privada es intocable, el derecho a la privacidad es intocable, pero el padre no puede utilizar al niño para que el niño le diga, mira, papá, qué linda tu novia. Lo que estará sufriendo, porque ese niño le han quitado el piso, O para ya ver no que- tiene dónde pararse, le quita. En el momento que hay una ruptura de la convivencia, el niño perdió la seguridad total. ¿Qué dicen los psicólogos? ¿No? Sí. Si se ha divorciado, por favor, créele, dele un espacio, un cuarto, dígale que nadie le va a quitar este espacio, ¿no? Y por favor no lo cambien de espacio, no le den inseguridad. ¿Qué hacen los papás? Se vuelven bebés, se vuelven quinceañeros, desfilan las novias y el pobre niño no sabe lo que le pasa. Exactamente. O sea, seamos conscientes del daño, pero sin remedio que estamos haciendo a los hijos. Antes de irme a la pausa, quiero hacer reflexionar, por favor, a los papás, y es importante que se sepa también desde el punto psicológico lo que significa. La criatura en su primera infancia tiene tiene un ego muy grande, considera que todo lo que sucede es culpa suya, hasta que se cae el juguete, absolutamente todo, eso es porque es culpa suya, o él lo ha generado. Cuando los padres pelean de esa manera, el niño inmediatamente asume que es culpa suya. Y lo más doloroso de eso es que a medida que pasa el tiempo, además de inseguridad, tiene una baja autoestima. Y lo peor aún es que con el tiempo el niño o el adolescente termina castigándose, creyendo equivocadamente que todo lo que sucedió fue culpa suya. ¿Y sabe usted cómo se castigan los adolescentes? Con drogas, con alcohol. Las muchachas se olvidan de sí mismas, se abandonan. Ese es el castigo que el adolescente se da a sí mismo porque internamente, inconscientemente, cree haber sido culpable de todo lo que vivieron sus papás en un tiempo. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a saber si es que la mamá puede pedir a sus hijos, los niños pueden escoger, qué edad pueden escoger, y orientar un poquito a esas mamás que seguro que están tan preocupadas en el desconocimiento de cómo no perder a sus hijos. Ya regresamos.